una vez puesto un poco en antecedentes y en situación la temática de la jornada de hoy, con todos los ejemplos que nos ha mostrado Joan, vamos a la mesa redonda y vamos a intentar ver cuál es la práctica y qué se está haciendo actualmente en España en lo que es la aplicación de la inteligencia artificial en la producción de alimentos, lo hemos llamado así, más las máquinas al servicio del hombre, que comentaba también Gabriel al principio. Nos acompaña, como decía, antes, a ver, que no lo veo, está por aquí, sí. José Luis Molina, Adolfo Peña y Javier Fernández, que ya están conectados y que los voy a pasar a presentar muy brevemente, que vamos con un poquito de retraso. José Luis es ingeniero agrónomo y ahora mismo es el CEO de Hispatec, una empresa avanzada en todo lo que es la aplicación de nuevas tecnologías y tecnologías digitales a la agroalimentación y también en esta cuestión de la inteligencia artificial. Javier Fernández es el High Value Crop Production System Manager de John Deere Ibérica. Javier, pues como un trabajador de una empresa multinacional y además americana, pues John Deere tiene muchos datos y mucha información de qué se está haciendo en el mundo a nivel de la aplicación de inteligencia artificial y seguro que nos da mucha información de lo que está pasando en el mundo a nivel de lo que es la mecanización y el riego, porque ellos también llevan temas de riego en distintas partes del mundo. Y Adolfo Peña, la Universidad de Córdoba se está especializando en esta parte de digitalización, tiene convenio con el Ministerio de Agricultura y con otros organismos y dentro de la escuela pues se están desarrollando expertos en esta materia y nos da la visión desde la cátedra de qué está ocurriendo. Vamos a empezar por José Luis, que es un poco en el orden que teníamos en la invitación, para que en 7 minutos, José Luis, nos puedas contar cuál es la visión de Hispatec y tu visión, por tanto, en esta temática y en concreto en lo que es el tema y el título de la mesa redonda. Inteligencia artificial en la producción de alimentos, las máquinas al servicio del hombre. Así que, José Luis, agradeciendo vuestra participación, en este caso la tuya, por ser el primero y esperando pues que estéis aquí cómodos a pesar de las dificultades tecnológicas. Te doy la palabra y tienes 10 minutillos, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias Ricardo, muchas gracias a todos los asistentes y evidentemente, bueno, y agradecer también la interesante ponencia de Joan Bonani, que como siempre, pues la verdad es que dando una visión muy atractiva. Yo creo que voy a ser incluso más breve de lo que me has planteado, Ricardo. No quiero amenazar a nadie con un PPT, básicamente porque creo que será probablemente mucho más enriquecedor el coloquio que podamos tener al respecto. Y además, bueno, espero que no tengamos, que nos ahorremos los problemas técnicos y que haya una buena calidad de sonido. En los últimos minutos al menos está yendo bastante bien. Por mi parte, digamos simplemente inicialmente presentar, decir quién es Hispatec. Es una compañía a día de hoy tiene cerca de 200 personas. Trabaja para más de 600 empresas, cooperativas, ecosistemas de agrónomos y agricultores en España, en Portugal, en Marruecos y en varios países de Latinoamérica, fundamentalmente compañías centradas en el mundo de cultivos de alto valor, fundamentalmente frutas, hortalizas, olivar, café, cacao. eh, y básicamente lo que hacemos es trabajar con una visión de digitalización desde el campo, desde la semilla o desde la planta y hasta el mercado de destino. La llegada de la inteligencia artificial al ámbito al ámbito de la digitalización, yo creo que ha llegado a todos los sectores y específicamente en el sector agro, la verdad es que yo creo que nos genera unas oportunidades presentes ya y a futuro que son extraordinariamente atractivas
Y bueno, seguramente no creo que estaríamos haciendo perder el tiempo a los asistentes si nos ponemos a ser inspiracionales o a contar qué es esto de la inteligencia artificial. Estamos bombardeados todos los días desde el lanzamiento público de ChatGPT hace un par de años. Pues yo creo en fin, yo creo que tenemos más que información de las posibilidades y del futuro. Realmente, donde yo creo que hay que poner un poco el acento es en las posibilidades reales aplicadas al sector agro y en algunos matices de aspectos importantes que deberíamos tener en cuenta para llevar a cabo esta revolución de la inteligencia artificial, obteniendo los mejores frutos. Y yo diría, empezando por algunos mensajes clave, necesitamos, para que haya una verdadera inteligencia artificial, para que nos aporte valor, para que genere retornos, necesitamos una digitalización amplia en toda la cadena de valor, que genere muchos datos muy frecuentes y que sean de alta calidad. Si no contamos con muchos datos frecuentes y de calidad, seguramente la inteligencia artificial nos generará resultados pobres, nos generará frustración. Por tanto, empecemos, digamos, el edificio por los cimientos, no empecemos por arriba. La siguiente parte es que creemos que es fundamental, siempre que hablamos de alimentos, la integración de la cadena desde el campo y hasta los mercados de consumo. Los alimentos se producen para ser consumidos, para alimentar a personas y por tanto esa integración total es fundamental. A día de hoy, y simplemente por dar algún dato ilustrativo, entre pérdida y desperdicio alimentario en categorías como las frutas y hortalizas, estamos perdiendo o desperdiciando el 45% a nivel mundial de los alimentos que se producen, de las frutas o las hortalizas que se producen y que han sido recolectadas en el campo. Por tanto, yo creo que tenemos retos mayúsculos de mejora de eficiencia en toda esa cadena y tenemos que verla con esa visión de cadena completa, ¿no? Muy importante la estandarización de los datos y los espacios de datos compartidos. La colaboración es un concepto que yo creo que es fundamental en esta nueva era de la inteligencia artificial y yo diría que hay que trabajar mucho y creo que la inteligencia artificial nos puede permitir posibilidades muy interesantes. Hay que trabajar mucho en la experiencia de los usuarios. La inteligencia artificial, entre otras cosas, y lo ha mencionado Joan Bonani en su presentación, nos permite cosas como el análisis inteligente de imágenes, nos permite cosas como el reconocimiento del lenguaje natural, nos permite traducir idiomas, nos permite automatizar tareas que a los humanos nos resultan aburridas. Nos permite convertir en números cosas como el control de calidad o cosas como el estado fenológico de floración. Cuando alguien dice que un cultivo está en plena floración o está al 37% de floración o al 82%, pues seguramente, traducido a números, se pueden tomar decisiones que también sean numéricas. Cuando son solamente texto, pues es mucho más complicado tomar decisiones. Por tanto, ya digo, yo creo que tenemos un gran reto por delante en trabajar en la experiencia de usuarios, donde la propia inteligencia artificial, parte de esas redes neuronales, son capaces de ayudarnos y mucho a relacionarnos de forma mucho más amena, mucho más humana con las máquinas. Simplemente como reflexiones finales, creo que la inteligencia artificial no debería plantear la disyuntiva falsa de el hombre o la máquina, sino que realmente el futuro de la inteligencia artificial es el hombre más la máquina. A mí me gusta mucho poner la metáfora de lo que hizo Garry Kasparov a partir del año 1997, en que le ganó por primera vez. Garry Kasparov era un campeón mundial de ajedrez, muy famoso en su momento, y en el año 97 le ganó por primera vez la máquina Deep Blue. A partir de ese momento, Garry Kasparov se dedicó a entrenar en una modalidad de ajedrez que era máquina más hombre. Y tras 10 años de entrenar esa modalidad, Garry Kasparov, junto con su máquina entrenada, es virtualmente invencible.
por cualquier hombre, por cualquier máquina o por cualquier hombre más máquina, porque no se han tomado la molestia de entrenar tanto como Garry Kasparov junto con la máquina. Entonces, yo animo a todo el mundo a que no vea la inteligencia artificial como un enemigo, sino más bien como un amigo que se va a hacer cargo de todas esas tareas que nos resultan tediosas, aburridas, repetitivas, que además nos va a ayudar a ordenar muchos números y muchos datos y que pues simplemente pues por tener un orden de magnitud, la mente humana cuando maneja más de 5 variables a la vez normalmente es más ineficiente que los ordenadores. Cuando hablamos del sector agro, rara es la decisión donde intervienen menos de 10, 12, 15 o 20 variables. Por tanto, tenemos una gran oportunidad de apoyarnos en las máquinas, en los modelos de inteligencia artificial para tomar mejores decisiones, siempre, evidentemente, con la aportación humana, con el criterio humano, que al final tiene un ámbito mucho más amplio de variables, una visión mucho más amplia y normalmente las inteligencias artificiales o los datos que les estamos dando normalmente están un poco más restringidas en su perímetro. Muy importante medir el retorno de las inversiones que hagamos en inteligencia artificial y exigirles un retorno. Y por último, y simplemente, aunque esto casi no le quiero quitar, digamos, protagonismo a Adolfo en su presentación, pero decir que hay ya organizaciones, como el caso de la Universidad de Córdoba, que desde hace tiempo apostaron por la inteligencia artificial aplicada al sector agro y que ahora mismo tienen en marcha, desde fechas relativamente recientes, un proyecto a 5 años vista con una dotación presupuestaria muy importante para invertir de forma monográfica en inteligencia artificial aplicada al sector agro, lo cual yo creo que es una excelente noticia que en España tengamos una universidad enfocada en este ámbito y con profesionales magníficos que al final es el 99% del valor de cualquier inversión que hagamos en inteligencia artificial. Y nada más, muchas gracias y a vuestra disposición y dispuestos para el debate. Pues muchas gracias, José Luis. Como siempre, poniendo ahí el tema, el toro en suerte, que se dice. Bueno, Javier, cuéntanos cómo veis este tema de la aplicación de la inteligencia artificial a la producción de cultivos, en mucho caso desde las cuestiones de mecanización agraria. Adelante. Gracias, Ricardo. Bueno, lo primero, quería agradeceros el que hayáis organizado las jornadas y el que hayáis contado con nosotros. Agradecerle también a Joan la ponencia tan interesante. La verdad es que no sabía que estaba tan metido en tantos temas de inteligencia artificial. Y bueno, es muy motivador ver que hay en España organismos que están probando todas estas tecnologías y con tanto éxito. Bueno, yo, como decía Ricardo, trabajo para John Deere. John Deere es una empresa de maquinaria agrícola. Somos fabricantes de maquinaria y tenemos presencia en los 5 continentes. Tenemos una larga tradición en el mundo de la agricultura. Es una empresa de más de 175 años de antigüedad. Siempre con la innovación un poco como leitmotiv de nuestra existencia. Y desde hace unos años también buscando esa transformación de empresa manufacturera, productora de tractores, es una transformación hacia una empresa más tecnológica, una empresa tecnológica del campo. Entonces, en esta transformación pues, nos hemos encontrado con la inteligencia artificial, que es una de las grandes oportunidades que vemos en los años recientes y que es también bueno, pues, la base de algunos de los productos en los que estamos trabajando o que ya hemos lanzado al mercado. Entonces, yo quería compartir con vosotros ahora en 2 minutos pues, cuáles son algunas aplicaciones que vemos en la inteligencia artificial desde el punto de vista de la maquinaria agrícola. Quería centrarme en una tecnología que se llama See and Spray, que sería como ver y pulverizar, así traducido al castellano. Bueno, See and Spray es una tecnología que empezó a desarrollarse en California en el 2015 por una startup llamada Blue River. Nosotros empezamos a colaborar con Blue River hace ya unos 7 años y hoy en día Blue River forma parte del grupo de empresas de John Deere. Entonces, lo que empezaron a desarrollar fue
a través de estos modelos de aprendizaje de los que hablaba antes Joan, un algoritmo que era capaz de diferenciar una mala hierba de una planta de maíz o en su momento de lechuga. Entonces, pudiendo identificar las malas hierbas, se empezó a trabajar en esa velocidad de procesamiento para que cada vez fuera mayor y pudiéramos, sobre una barra de pulverización, ir tomando imágenes del suelo e identificar en qué puntos tenemos las malas hierbas. Esto, imaginaros, hay que hacer la gran velocidad. Un pulverizador recorre el campo como máximo a unos 20 kilómetros por hora, normalmente menos, normalmente entre 10, 12, 15 kilómetros por hora, pero es mucha velocidad. Imaginaros unas cámaras instaladas a 1,5 metros de altura del suelo, la cantidad de información que reciben cuando van a esos 15 kilómetros por hora. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es que procesa esas imágenes, detecta cuáles son los lugares en los que están las malas hierbas, y solo en esos lugares en los que se identifica la presencia de una mala hierba se abre la boquilla para tratarla con herbicida. ¿Vale? Imaginaros, van las cámaras instaladas a cada metro, una cámara por metro en estas barras de pulverización, y de esta forma se consigue tratar solo las zonas donde hay malas hierbas, como decía. Esto supone hasta un 77% de ahorro en herbicidas. Y aparte del ahorro económico, digamos, y el ahorro también para el medio ambiente, imaginaros que menos herbicida también reduce el riesgo de que se desarrollen resistencias a esos mismos herbicidas, y además reduce también el número de recargas que hacen falta. Recarga, me refiero, recarga en el tanque donde llevamos normalmente el agua y el producto activo. Estas recargas se reducen muchísimo y con ello se aumenta la productividad. En las recargas normalmente un proceso en el que se pierde mucho tiempo porque hay que sacar la máquina del campo, hay que ir a un hidrante o venir con un camión nodriza, que se llama, para recargar de agua. Entonces se reducen muchísimo estos procesos y se aumenta así la productividad. Entonces, como os decía, bueno, es solo un ejemplo de una de las tecnologías en las que estamos trabajando. El ahorro es del 77%. Fijaros, nosotros tenemos mucha tradición también en tecnologías de agricultura de precisión. Hasta que llegó la inteligencia artificial, hablábamos de tecnologías que ahorraban un 5%, un 10% de los insumos. El otro día estaba hablando con un agricultor y le presentaba precisamente See & Spray y me decía, es que cada vez más vais a más porcentaje con los insumos. Digo, bueno, es que ahora con la inteligencia artificial se han abierto de verdad esas posibilidades y hablamos ya de insumos de más del 50%, de ahorros de insumos, perdón, de más del 50% en la aplicación de pesticidas o de herbicidas. Entonces, creo que es muy difícil, o va a ser muy difícil en el futuro, no subirse al carro de estas tecnologías para no perder competitividad. Entonces yo animo un poco a los participantes a que, bueno, pues a que vean estas nuevas oportunidades y la inteligencia artificial como una oportunidad para aumentar la competitividad, para aumentar la eficiencia, la sostenibilidad también. Las ventajas, la verdad es que son tan grandes que veo difícil que la humanidad podamos prescindir de ello. Tenemos que contar con las personas, y estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel, con lo que ha dicho al principio de estas jornadas. Tenemos que contar con las personas, tenemos que acompañar a las personas, tanto las empresas, principalmente las empresas y también las instituciones. Tenemos que acompañar a las personas y a los productores en esta transición, pero creo que es inevitable y tenemos que subirnos a este tren lo antes posible. Pues muchas gracias, Javier. Para terminar esta ronda de intervenciones, Adolfo, tienes la palabra, por favor. Buenas tardes ya. ¿El sonido bien? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto.
Perfecto, si detectáis cualquier problemilla, pues me decís. Bueno, en primer lugar, agradeceros a vosotros, Ricardo, al Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad, que hayáis contado conmigo. También saludar a Gabriel, al que ahora haré referencia en su primera presentación y, por supuesto, a la interesantísima charla inaugural, digamos, o ponencia inaugural de este encuentro de Joan. Ha sido muy acertada desde mi punto de vista, tanto en la primera parte, bueno, ilustrando de una forma más o menos entendible por todos, de qué va esto de la inteligencia artificial y sobre todo con aplicaciones prácticas que, como decía Javier y comentaba José Luis también, a los que saludo como compañeros de panel, pues nos va dando idea de que efectivamente ya no solo hablamos como hace 7, 8 años, cuando se empezó a hablar un poquillo, ¿verdad, José Luis?, de la digitalización y de la tecnología aplicada al sector de las posibilidades. Ya estamos viendo casos reales. Hispatec es un ejemplo de empresa tecnológica centrada exclusivamente en el agro, exitosa, que ya opera en muchos países y con muchos clientes. Y John Deere, como decía, me ha gustado mucho un poquito con nostalgia, Javier, eso de que habéis pasado de manufactureras a tecnológicas, pero bueno, la manufacturación de cosas como las que hacéis tampoco tienen poco valor, al contrario. Entonces, bueno, yo en esta, que intentaré ser breve, en esta primera intervención quería apuntar 3 cosas. Soy el último de 5 o 6 personas que habéis hablado ya, aportando prácticamente creo que todas las claves. La primera, y ha salido, creo que todos lo habéis dicho, inteligencia humana, artificial, pero para humanos. Y yo añadiría, puesto que estamos hablando del sector agroalimentario y natural o inteligencia alimentaria, llamadla como queráis, porque la inteligencia artificial, como bien apuntaba Joan, que no es, visto desde el punto de vista de los datos, buscar patrones triviales o no triviales que tengan fundamentos científicos o de la experiencia o de la cultura de los que nos han precedido haciendo agricultura, que nos ayuden a tomar mejores decisiones, no se aplica igual en todos los sectores. Y que esto esté claro. Las herramientas pueden ser las mismas o parecidas, pero no todo el mundo está dando el mismo uso ni tiene la misma potencia. Por tanto, yo a lo de humana le sumiría natural. Vamos a pensar en inteligencia artificial cuando hablemos de nuestro sector, con las características especiales, con los matices que tiene, porque tenemos un sector que no se parece en nada a ningún otro. Y ahí, en esas claves coincido también, aprovechar algo que no es otra cosa, fundamentalmente que una oportunidad, otra oportunidad, como lo fue la revolución industrial, como lo fue la generalización del tractor y de la maquinaria agrícola, como lo fue la biotecnología o la revolución verde. Es otra oportunidad para el sector para mejorar en sus resultados, en sostenibilidad, en rentabilidad, en en calidad y bienestar de vida que también se lo merecen los agricultores. Y ahí hay varios componentes y se han citado ya y yo solamente lo repito, creo que vamos a tener oportunidad de profundizar. Primero, los datos. José Luis lo ha contado muy bien. Muchos datos que sean muy buenos, que podamos tenerlos disponibles. Yo solamente añadiría una cosa, no solo nuevos datos. Creo que hay una tarea pendiente en este país, a nivel mundial seguramente. John Deere seguramente podría ayudar mucho. Por ejemplo, digo, por citar a una empresa que está aquí, y lo hago extensivo a todas, tenemos muchos datos históricos. Lo que pasa es que no los tenemos disponibles en la forma en que podemos usarlos para manejarlos y tomar decisiones. Porque si nos esperamos a tener series históricas de aquí para adelante, vamos a tardar mucho de verdad en encontrar patrones que sean robustos y que sean aplicables. Esto lo dejo simplemente ahí. Segundo, tenemos herramientas. Ya está. Las herramientas son herramientas como las máquinas son máquinas. Pero lo importante es que teniendo buenos datos y herramientas que hagan cosas, que hay muchas y muy buenas, sepamos hacer buen uso de todo eso. Creo que esto está muy manido, pero que creo que coincidiremos que es muy importante. Tenemos que hacer las preguntas adecuadas. Las preguntas adecuadas para dar soluciones a los problemas adecuados. Y no al revés. Plantear soluciones que sean adecuadas y que estén enfocadas a resolver problemas reales. Y eso
al final conduce, y termino con esta primera idea, a que efectivamente lo que buscamos son cosas que aporten valor. Y toda esa cadena de buenos datos, de buenas herramientas y de hacer las preguntas orientadas a resolver problemas reales y no más artificiales, es realmente aportar valor. La segunda cuestión que quería inicialmente centrar es algo que ya escribí hace unas semanas. Creo que es muy importante, y esto es casi un ruego a las tecnológicas, tanto a las que aplicáis y vendéis tecnología para el sector como para los que la desarrollan a un primer nivel o al nivel de la herramienta pura. La tecnología tiene que hablar el lenguaje de los agricultores y no al revés. Mientras la tecnología no sea capaz de hacerse entendible, y digo entendible desde todos los puntos de vista, no solo evitarle el chorreo de palabras traducidas o empleadas directamente de otro idioma, que muchas veces tecnólogos que no son especialistas en eso no entienden. NIRS es interesantísimo, el mundo del NIRS. Aquí se ha contado alguna aplicación. O sea, llevemos el lenguaje a la tecnología, el lenguaje de los agricultores y del sector en general. Yo puedo entender a un CEO de una gran empresa industrial agroalimentaria, bueno, si le hablamos en los términos en los que se expresa puramente la tecnología, seguramente le cueste comprarla. Sé que se están haciendo, me consta, muchos esfuerzos, y por eso la tecnología está penetrando. Y la última cuestión que quería introducir, y agradezco a José Luis Molina que pusiera el capote, porque de hecho la cátedra de inteligencia artificial aplicada a la agricultura del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Digitalización del Dato, efectivamente es una apuesta de la Universidad de Córdoba, de la Escuela Agrónoma y Montes de Córdoba, pero no solos. Estamos con 4 empresas, Hispatec a la cabeza, pero también Deuser, Fertinagro y Greenfield. Creemos profundamente, y ya se ha dicho aquí, en la colaboración público-privada. Público más privada más todo lo que queráis. Tenemos, como decía también antes Joan, creo que no había un ejemplo en el que Joan nos hablara de lo que hace el IRTA con empresas, con sectores, con cooperativas, con quien sea. No sé si son unos, si son 2, si son 5 focos o polos, pero debemos unirnos. Nosotros nos ofrecemos, siempre estamos abiertos a que concentremos esfuerzos. Sinérgicamente vamos a ser mucho más productivos. Nosotros, los investigadores, que muchas veces se nos ve como metidos en una burbuja, nos acercaremos a la realidad. Pondremos nuestros recursos y nuestro tiempo en solucionar, como decía al principio, las cosas que realmente interesen. Y las empresas y el sector podrán aprovecharse orientando nuestro esfuerzo de mucho talento, no ya el nuestro, yo ya soy muy mayor, pero de verdad hay muchísima gente joven muy bien formada que tiene mucho talento y que puede estar en esta línea a disposición del sector. Así es que, bueno, encantado de estar aquí, agradecido por la invitación y la mesa que me rodea, y a vuestra disposición para seguir. Pues muchas gracias, Adolfo. Yo creo que ya tenemos toda la información para poder avanzar en las preguntas y en la mesa redonda y debate que queríamos generar ahora. Lanzo esta pregunta para los tres participantes, y la lanzo un poco casi como de forma jocosa o no lo sé, sabiendo un poco la posible respuesta, pero ¿creéis que la inteligencia artificial solucionará? Aquí ponía todos los problemas, algunos de los problemas del sector agrario y la producción de alimentos. ¿Quién se lanza? Bueno, yo un breve comentario. A ver, solucionará algunos y aparecerán otros. O sea que creo que no nos vamos a aburrir, digamos, en el campo. Yo le veo mucho potencial, por ejemplo, a todo el tema de análisis de datos, mucho potencial también lo que hablábamos antes, de análisis de imagen en tiempo real, que nos permitan tomar decisiones a la vez que estamos trabajando en el campo. Pero cuando se solucionen estos temas o cuando nos ayude la inteligencia artificial a seguir avanzando en estos temas,
aparecerán nuevos retos y aparecerán nuevos problemas y tendremos que abordarlos desde la inteligencia artificial o desde otras tecnologías que aparecerán en el futuro, ¿no? No lo sé. Bueno, Pues yo por seguir con las reflexiones, bueno, depende del medio que leamos, pues seguramente la respuesta es sí, solucionará todos los problemas. Hay medios que, oye, todos los días nos dicen que la inteligencia artificial va a resolver todos los problemas que tenemos y los que todavía no tenemos y no hemos imaginado, pero van a aparecer. Pero bueno, más allá, un poco más allá de la burbuja y de, en fin, y de la búsqueda por el clickbait, evidentemente la inteligencia artificial pues va a ayudar a resolver algunos de los problemas que tenemos, siendo que yo creo que estamos inmersos en una revolución tecnológica a muchos niveles. Estamos viviendo una revolución tecnológica en la genética, que ayuda muchísimo al sector alimentario, en el mundo de la maquinaria, en el mundo de la robótica, en el mundo de la biotecnología. Yo creo que tenemos muchas revoluciones tecnológicas que están en paralelo y una de ellas, y que desde luego no es menor porque afecta de plano al sector del conocimiento y a los procesos de negocio, va a ser la de la inteligencia artificial, o ya es la de la inteligencia artificial. Esto ya es una realidad. Yo creo que sobre todo lo que va a tener que ayudarnos mucho es hacer más amigable la relación con la tecnología de información y comunicación. Y de verdad que la inteligencia artificial, eh, cuando esto empezó a surgir hace unos años, nosotros llevamos pues como 6 o 7 años trabajando en el mundo de cosas que se pueden llamar ya inteligencia artificial. No en ChatGPT, que evidentemente pues bueno, se popularizó hace un par de años, aunque bueno, algunos lo conocíamos desde su versión 1.0, pero básicamente creo que la inteligencia artificial de todas las tecnologías de información y comunicación que hemos visto en los últimos 50 años es la que tiene más capacidad democrática y de impactar a más personas, porque nos permite hacer cosas muy tontas, pero que nos resuelven muchos problemas. Por ejemplo, analizar miles de imágenes, cosa que el ojo humano o las tareas manuales pueden hacerlas tremendamente tediosas, o nos permiten hacer cosas como traducir idiomas, o nos permiten hacer cosas como recopilar registros de información de manera muy sencilla, hacer búsquedas de forma muy sencilla. Todo este tipo de tareas, digamos, tan simples, van a hacer mucho más eficiente, mucho más productivo, mucho más amigable nuestro trabajo, nuestra relación con las máquinas. Y ahí creo que tenemos una extraordinaria oportunidad. Sentíos libres de aportar Sí. a las opiniones de vuestros compañeros también. Sí, Adolfo, bueno, sí, muy, turno. muy breve porque yo creo que más o menos se ha dado en el clavo. Esto es como preguntar si Vinicius solo gana los partidos y yo digo, bueno, también tiene que parar algún pelotazo Courtois, ¿no? Es decir, probablemente sola no. Y ahí coincido mucho con lo que se ha dicho. Es decir, el impacto de la inteligencia artificial en algún foro hace poco se estimaba que podía ser globalmente, no hablo de nuestro sector, de 40 veces más grande que lo que supuso la revolución industrial. El impacto va a ser muy grande. En nuestro sector, yo lo decía antes, quiero insistir, es muy peculiar. Todos los sectores son peculiares, pero el nuestro es peculiar. Si lo que podamos hacer para mejorar lo que ya hacemos o lo que desarrollemos en el futuro con datos, mejorar para tener, como decía, por ejemplo, antes Javier, oye, pues con visión artificial en tiempo real, yo optimizo la dosificación de productos porque estoy viendo cuando avanza la máquina la mala hierba y actúo sobre ella. Perfecto. O sea, todas esas aplicaciones bien, pero la revolución de la inteligencia artificial en nuestro sector no resolverá, como planteaba Ricardo, todos los problemas, sino va acompañada, y se ha dicho aquí, por una revolución biotecnológica, el cambio del clima, los climas cambiando, llamadlo como queráis, ¿vale? Según la portada del periódico que cojáis, me da igual, pero la realidad es la que es y los recursos disponibles son los que son, el suelo disponible es el que es
Y si comparamos una mazorca de maíz de hoy con la, digamos, salvaje, pues no tiene nada que ver, la producción de los trigos, etc, etc. Es decir, revolución biotecnológica, hay que seguir trabajando en esa línea. Yo creo que eso va a dar mucha alegría al sector. Una revolución económica en cuanto al ciclo completo de los productos, pero también de los recursos y del negocio con los recursos. La bioeconomía es el aprovechar hasta el último gramo de todos los recursos. Ya no podemos decir subproductos, casi ni subproductos, son productos. Los productos que no son el primario que estás buscando son también productos que tienen un valor energético, que tienen un valor como abono, etc. Es decir, creo que ahí también tenemos que avanzar mucho. Una revolución verde. No sabemos en este nuevo mandato de la Unión Europea, de las primeras cosas que ha dicho la presidenta es que van a crear el crédito de la naturaleza para que los agricultores, que son los que cuidan del mar, perdón, esos pescados, de la tierra, del suelo, del aire, pues cobren por cuidarlo, o sea, pagar por los servicios ecosistémicos. Lo ha puesto sobre la mesa, bueno, un mandato de muchos años, no sabemos en qué acabará, pero que lo diga en una de sus primeras intervenciones la presidenta de la Unión Europea del Parlamento, pues es algo que tenemos por lo menos que estar pendiente. Y luego una revolución, creo que hace falta, no sé si hay algún político viéndonos, no hay ninguno en la mesa, sociocultural, de relación, de pensamiento. O sea, tenemos que alinearnos todos. Digo porque es un poco la pata que me falta. El sector, la universidad, el conocimiento, las empresas tecnológicas, los fabricantes, los proveedores. O sea, tiene que haber, en algunas ocasiones, yo entiendo la demanda de todo el mundo, entendés que yo estoy un poco en un sitio distinto a los que estáis peleando todos los días con la cuenta de resultados, pero tiene que haber un entendimiento y un alineamiento de posiciones. Por tanto, la inteligencia artificial va a resolver problemas, estoy de acuerdo, mucho, pero ni sola ni súper rápido. Tendremos que tener un poquito de paciencia y venir acompañada de otras revoluciones. Bueno, un poco mi opinión. Muy bien. José Luis, como esto lo hablamos nosotros ya hace unos años, hace un par de años creo, te lanzo a ti esta pregunta. La inteligencia artificial, no, perdón. ¿Por qué piensas que las organizaciones agrarias se han negado a la utilización del cuaderno digital cuando a priori, si lo ves desde fuera con los datos teóricos, desde mi punto de vista podría ser una herramienta que beneficiase al desarrollo de la empresa como un ente económico? A ver, aquí entramos en un terreno potencialmente resbaladizo y peligroso, pero bueno, yo creo que hay una respuesta muy simple. Los agricultores, las cooperativas, el sector agro en su conjunto están un poco hartos de que se promulguen leyes, normas, reglamentos, muchas veces escritos desde una distancia importante, con poco diálogo previo de impacto, y realmente el campo no se ha quejado explícitamente o únicamente del cuaderno del campo digital. Digamos que se ha percibido como que esto del cuaderno del campo digital es una burocracia añadida y un coste, digamos, administrativo adicional, junto con un montón de medidas que vienen, digamos, convirtiendo en burocrático y en más administrativo y de poco valor el trabajo en el campo, ¿no? Y la verdad es que yo creo que vemos cosas, incluso a día de hoy, no sé, en la aplicación de la PAC. Pues hay agricultores que tienen su explotación a caballo entre dos comarcas naturales, agrícolas, y resulta que hay que hacer como dos declaraciones de la PAC distintas. Eso forma parte de esa, si me permitís la palabra, de esa orgía burocrática y administrativa en la que vivimos, y de eso es de lo que se queja el campo. No hace falta ser ningún analista muy avezado para saber de dónde vienen esas protestas, ¿no? Realmente yo creo que el sector agro, los agricultores, las cooperativas, las empresas, están abiertos a la innovación, están abiertos a la tecnología y lo demuestran todos los días, pero tenemos que ponérselo un poquito más fácil. Ya está, es solo eso. Y por cierto, Ricardo, están haciendo varias preguntas en el foro. Yo creo que algunas de ellas
muy interesantes. Vamos, yo creo que todas ellas muy interesantes. Y simplemente voy a animarme a responder una de Carles Folch, que ha puesto hace unos minutos. Él pide 3 recomendaciones para asegurar la calidad del dato. Yo voy a ser más sintético, voy a poner solo una, que es asegúrate de que los datos que tomas vienen de procesos operativos reales y se utilizan para tomar decisiones reales. Capturar datos por capturarlos es un ejercicio probablemente un poco, digamos, es un ejercicio poco atractivo, un poco estéril. Pero cuando los capturas ligados a procesos reales, ligados a máquinas, ligados a actividades reales que se estén realizando, es, digamos, en la propia gobernanza de ese proceso es donde acabas asegurando la calidad, porque si no tuvieran buena calidad lo detectarías muy pronto en las siguientes decisiones que tomes. Y bueno, y yo animo a mis compañeros a que respondamos también algunas de estas preguntas que son muy interesantes, insisto. Os la voy a ir lanzando ya ahora, José Luis, pero gracias por la cuña esta que has metido, que me parece interesante, para darle dinamismo a la cuestión. Javier, vosotros que estáis cerca de los agricultores y que ya a través de vuestros sistemas de agricultura de precisión, pues tenéis muchos datos y tenéis esa parte de ahorro de combustible, de ahorro de fitosanitarios, etcétera. ¿Por qué pensáis que la gente pues, tiene esa resistencia a hacer un cuaderno digital como el que se planteaba? Sí. Bueno, estoy un poco de acuerdo con José Luis. A ver, el cuaderno digital es un grano de arena, ¿no? En el desierto. El problema real es la burocracia y la transición de un cuaderno de campo tradicional como el que tenemos hasta ahora a la transición a digital es otro proceso más que hay que cambiar y otra forma nueva de documentar las tareas en el campo que al final pues añade más trabajo y más presión sobre los agricultores, por lo menos en el proceso de aprendizaje y de transición a ese cuaderno digital. Es verdad que el cuaderno digital, dentro de unos años, cuando se hayan acostumbrado ya a documentar todo de forma digital y muchas de las herramientas y los sensores que tenemos en los tractores hagan ese trabajo casi semiautomático, será una ventaja. Pero sí que es verdad que en el momento actual, con la que está cayendo y todas las quejas que hay sobre los procesos burocráticos a los que tienen que cumplir los agricultores, cambiar también la forma en la que se registran las tareas en el campo, pues añade más presión, digamos, a los agricultores y más insatisfacción, ¿no? Con el sistema actual. Pero bueno, sí que creo que al final, pues bueno, es la digitalización de todo lo que hacemos, ¿no? Nos pasa en las empresas, en el trabajo, en el día a día, tiene que llegar al campo. ¿Cómo se hace y con qué plazos y cómo ayudamos a que esa transición sea lo más llevadera posible? Pues creo que ese es el debate, ¿no? Y tal vez no siendo tan forzada y más acompañándoles en esa transición que forzando la transición. Creo que esa es la clave y a lo mejor es donde se ha fallado y por lo que se ha creado tanto revuelo alrededor de este cuaderno digital. No sé si para Adolfo o para todos. Pregunta David Bodas, amigo de Singenta. ¿Cómo valoráis la parte de las soluciones que pueden aportar la inteligencia artificial y la legislación y restricciones europeas globales con las normativas de desarrollo, sobre todo en el ámbito de la genética, el CRISPR y estas cuestiones en toda Europa? ¿Nos puede limitar de nuevo más el desarrollo genético y el uso de tecnologías presentes y de desarrollos futuros? Es difícil, ¿eh? Es difícil, porque hay varias preguntas en una. Estaba leyéndola ahora mientras lo comentaba Ricardo. Y yo me puedo lanzar a tratar de dar mi opinión, insisto, estos son opiniones. Yo creo que evidentemente el exceso de reglamentación está bien que, digamos, nos anticipemos a los posibles efectos negativos de la inteligencia artificial o de otras tecnologías innovadoras como el CRISPR u otras muchas, ¿no? Pero no matemos la tecnología a base de reglamentos. Si lo prohibimos todo, el resultado va a ser muy claro, que es que vamos a importar esa tecnología de otras zonas geográficas del mundo
por haber renunciado a desarrollarla. Y es que estamos viendo ejemplos demasiado claros y demasiado palpables como para no darnos cuenta de esto. O sea, insisto en que no podemos limitar. Evidentemente tenemos que poner normas éticas, todos queremos vivir en un mundo mejor, no queremos generar tecnologías distópicas, pero la sobrereglamentación no puede matar las tecnologías y menos cuando además a veces se hace basado en creencias y no en ciencia. Que yo insisto mucho en que es muy importante que los argumentos se basen en datos, en pruebas, en ciencia y que seamos todos muy rigurosos. Sí, Eh, no me acuerdo quién decía antes que la inteligencia artificial va a ser una revolución mayor que la revolución industrial hace muchos años. Y claro, ante este cambio o esta oportunidad, digamos, o cambio tan drástico, es muy importante cómo regulamos y cómo legislamos, no solo nosotros, sino en comparación al resto de continentes y al resto de países. Esa va a ser la clave. Para mantener en Europa pues, una posición de ventaja respecto a otros países que ahora mismo estamos perdiendo en algunos ámbitos. Adolfo, ¿cuáles son los principales riesgos en la gestión de datos agrícolas a gran escala y qué medidas se están tomando para garantizar la seguridad de estos datos? De esto también podría hablar Javier, que ellos tienen esa cuestión por el tema de agricultura de precisión. Nos lo pregunta Ranzi del CIEAM. Bueno, primero simplemente sobre la pregunta anterior, sin ser un experto, pero bueno, estando al tanto un poco de la actualidad, es verdad que la Comisión Europea aprobó que podían hacer ciertas cosas fundamentalmente con la genética y con la inteligencia artificial, fundamentalmente dirigida a buscar, como decía antes, biotecnológicamente, pero porque acelera un poco los procesos de selección, un poco bastante. Resistencia a sequía, plaga, enfermedades, fundamentalmente, sin añadir a lo mejor nueva información a la cadena genética de las plantas que manejemos, pero desgraciadamente las últimas noticias de este mismo mes, que ha habido bastantes presiones y el tema en Europa vuelve a estar parado. Como decía José Luis, hay tecnología. Esta mañana estaba en un trabajo fin de máster de un grupo de investigación aquí de la escuela desarrollando precisamente tecnología a partir de mejora genética con inteligencia artificial, pero desgraciadamente la legislación desde luego no va de la mano en Europa ni de la ciencia ni de las necesidades que se están cubriendo en otras partes del mundo. Respecto a lo que preguntaba, antes lo decíamos, y está relacionado también con la anterior pregunta. Probablemente, no sé si de forma individual, pero sí seguro de forma colectiva, y me refiero a las OPA, la Organización de Productores Agrarios, una de los rechazos al cuaderno digital es qué pasa con la privacidad de los datos, qué va a pasar con tantos datos juntos en el mismo sitio. Bueno, seguramente pues, está previsto en el CIEX, está previsto en todas las herramientas que se está desarrollando, pero esto es un debate, porque aunque seguramente como agrónomo no nos corresponda, sí que se está trabajando mucho en ciberseguridad. Ya se habla de ciberseguridad post-cuántica, cuando todavía no está la tecnología cuántica desarrollada, pero ya se está hablando de cómo nos protegemos. Y creo que ahí, en la privacidad, en la seguridad del dato, hay mucho que hacer y hay poco hecho. Si la pregunta es qué hay y por dónde vamos, hay poco hecho. Hay un par de reglamentos, en este caso leyes, Data Act, ¿no? Las leyes europeas muy recientes, una del 23, sobre el uso y gobernanza de datos, que afecta a todos los sectores, pero también al agroalimentario, y que maneja conceptos realmente que algunas veces son confusos entre el proveedor y el propietario del dato. Si yo le pregunto a Javier de quién son los datos que generan, que capturan, no sé si se almacenan, los sensores que van reconociendo malas hierbas, que en definitiva pueden estar geoposicionados, es decir, se refieren a una parcela, se refieren a un propietario, creo que es algo que todavía no está regulado. O a José Luis podría contarnos también cómo ellos garantizan la seguridad, la propiedad de los datos que le proporcionan sus clientes. Seguramente para que les devuelvan soluciones para ellos. No sé si para también mejorar un poco el conjunto de las soluciones predictivas y que sea útil para ellos y para otros. Es decir,
Estamos empezando, si es la pregunta, por lo menos hasta donde yo conozco, hablar de los espacios de datos compartidos entre José Luis, y hay un movimiento muy fuerte desde Europa, pero también en España. Se está moviendo la administración, se está moviendo la empresa, nos estamos moviendo nosotros para poner en orden esto que no está, por lo menos desde mi punto de vista, independientemente, evidentemente, de que todas las empresas, estoy seguro, y sobre todo pues, las que estáis aquí, que sois importantísimas, tengan mucho cuidado con la protección de datos, no solo los personales, y una ley que regula eso, sino sobre todo los no personales, pero que tienen un valor muy importante. Gracias, Adolfo. No sé si Javier querías, por alusiones, comentar algo. Bueno, brevemente. El tema de los datos, lógicamente, para todas las empresas que recopilamos datos pues, de la maquinaria o de cualquier otro ámbito es muy importante. Por suerte, hay una legislación en Europa muy restrictiva y muy fuerte, como ya conocéis. Yo simplemente quería hacer hincapié en, yo creo, y hablo también creo que por otras empresas, no solo por John Deere, nosotros no tenemos ninguna necesidad ni ningún interés en conocer los datos particulares de un agricultor. No podríamos si quisiéramos, pero es que no tenemos ningún interés. Hay muchísimo valor en el nivel macro de los datos, o sea, en los datos agregados, en las medias, pues por ejemplo, de cuántas horas trabaja un tractor de media en España, ¿no? Que es el sumatorio de un montón de datos individuales, y hay suficiente interés en ese análisis de datos como para no preocuparnos del resto, que tampoco podríamos, pero bueno, que quiero decir que hay muchísimas posibilidades en ese análisis macro y que no rompe ninguna ley de privacidad ni afecta la privacidad de los datos de ningún usuario en particular. Y creo que eso es más en lo que están las empresas, en entender ese nivel macro y tomar decisiones que luego reviertan en los usuarios, basándonos en esas medias y en esas varianzas y en esos datos estadísticos de un análisis a un nivel más alto, ¿no? Aquí pregunta alguien de una administración pública local, un ayuntamiento, dice: ¿cómo podemos ayudar desde la administración pública a que el sector agroalimentario del municipio se incorpore activamente a la integración de inteligencia artificial y a la innovación dinámica de su trabajo? No sé si hay ayudas, José Luis o Adolfo, o cómo está esta cuestión. Bueno, yo diría, la verdad, desde el ámbito de una administración pública municipal, pues seguramente es algo más complejo. Yo creo que bueno, lo que hay que hacer es facilitar esa actividad. En todo caso, yo creo que los agentes del cambio en esta revolución digital, en toda la adopción de tecnología digital y de inteligencia artificial, para mí está bastante claro que deberían ser las cooperativas agroalimentarias y las empresas agroalimentarias como vertebradores de la cadena, y que además trabajan conjuntamente con técnicos agrícolas, ingenieros agrónomos y con agricultores. Ese es el nivel de vertebración, y yo creo que tenemos una extraordinaria oportunidad además de profesionalizar más el campo, de dotarlo de profesionales, bueno, de los tradicionales profesionales de agronomía que están en el campo, bueno, pues de darles un papel más importante si cabe, apoyándolos y ayudándolos en tecnología digital. Ya digo que cualquier cosa que ayude a las cooperativas o empresas agroalimentarias seguro que va a ser bienvenido y seguro que va a facilitar esta adopción de tecnología, este proceso de innovación colectiva que tenemos, de una forma o de otra, ¿no? Ya digo, a nivel de las administraciones, ya digo, las municipales pues tienen quizá un ámbito más limitado de actuación, las comunidades autónomas y el Estado central y evidentemente la Unión Europea pues están aportando líneas de ayudas. Yo creo que en general cualquier tipo de ayuda que sea un programa marco, que esté abierto, que sea transparente y que sea continuo en el tiempo, pues creo que ayuda. Y por ejemplo, todo lo que tiene que ver con líneas de ayuda que exijan algo de innovación, que exijan la introducción de tecnología digital, al menos en capítulos separados, es decir, que haya que hacer un esfuerzo explícito
en esa tecnología digital, pues bienvenidos sean. O sea, existen desde hace años en las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, existen los fondos operativos. Bueno, pues muy recientemente se ha incluido que dentro de esos fondos operativos, una parte de esos fondos tiene que ser para actividades de I+D+I, es decir, de investigación y desarrollo en mayúsculas o de innovación en minúsculas. Eso son medidas que en general son muy positivas, sobre todo porque son programas marco estables en el tiempo y que son iguales para todo el mundo y transparentes. Yo creo que por ahí va el camino de lo que es más útil, ¿no? Y evidentemente ayudar a las empresas tecnológicas e innovadoras, que para mí tiene una definición bastante fácil y que cualquiera es capaz de entender, que son empresas que viven de vender tecnología y que invierten en I+D+I más del 5% de su facturación al año. Para el que tenga alguna duda, eso es una empresa innovadora y tecnológica. Todo lo que sean medidas de discriminación positiva hacia esas empresas hará que como ecosistema económico seamos más innovadores como sociedad. Gracias, José Yo, Luis. si me lo permite, Ricardo, lo comentaba José Luis. A mí, fíjate, me parece oportuna la pregunta porque, digamos, el ayuntamiento o los entes locales muchas veces son los que están más próximos a los ciudadanos, a los agricultores, bueno, porque todos los que estamos en una ciudad, en nuestro pueblo, donde sea, pues al final ahí estamos todos, no estamos cerca, además en la administración primera, ¿no? Pero efectivamente, seguramente no les toca a ellos destinar fondos a lo que antes comentaba Javier respecto al cuaderno digital. Es decir, es que tenemos que enseñarlo, tenemos que formar. Por igual que el cuaderno digital, digamos, las ventajas de cualquier otra tecnología. Yo diría, como sugerencia, dos sugerencias solamente, por si sirven. Una, y estamos hablando de tecnología, hoy uno puede mirar el BO, el BOJA o el boletín de la provincia, pero todo lo que tiene que ver con nuevas aplicaciones, desarrollo, innovación, pero también formación o bien oportunidades para acceder a esa tecnología, la formación de esa tecnología, está en redes sociales. Y fundamentalmente, no sé, en el ámbito profesional hablaré de LinkedIn, que no me paga por esto, ¿vale? Esto es anuncio gratis para LinkedIn. Pero esta es la realidad. Pero hay otra vía, probablemente, de algo que afortunadamente, aunque me temo que algunos se hubieran cargado de buen gusto, todavía sobreviven y que tendrían que jugar un papel muy importante, que son los grupos de desarrollo rural o local que existen por todo el país. Es lo poquito que nos queda de extensión agraria, vamos a llamarlo así, de conexión entre el sector y otros ámbitos. Yo le diría a los alcaldes, a los ayuntamientos, que se acercaran a sus grupos comarcales, normalmente comarcales, con unas características más o menos similares, que suelen estar informados de iniciativas del Centro Nacional de Competencia e Formación en Habilidades Digitales, en iniciativas de las comunidades autónomas. Ahora ha salido un programa que mañana se termina precisamente el plazo de presentación de demos y talleres donde tienen que ir el conocimiento de las empresas de la mano para mostrar lo que tienen y normalmente yo creo que los grupos de desarrollo y las redes sociales, lo siento, pero es por donde se mueve todo el día, pues son buenos sitios donde estar informados, bien informados. Quizá no te escuchamos, Ricardo. Perdón, estaba apagado. Una pregunta para Joan, y gracias, Adolfo, por la puntualización. Sobre la revolución de la automatización del agricultor, ¿alguna empresa a seguir sobre soluciones para el proceso de cultivo, además de los de recogida de cosecha que has comentado? Bueno, antes que nada quisiera hacer un comentario con respecto a las personas que han intervenido en fin, con las muy interesantes reflexiones y que creo que tanto de José Luis como de Javier y de Adolfo, ¿no? O sea que, en fin, pocas veces en un webinar encuentro productivo y en este caso realmente ha sido interesante muchas reflexiones, ¿no? Con respecto a esta pregunta, antes de comentar la presentación, de que ha puesto en marcha este concepto de AgroLabs digitales. Y una de las funciones de estos AgroLabs es precisamente
identificar o primero ayudar a las empresas que tengan alguna solución a llegar al productor, porque como hemos dicho antes, estamos bastante localizados en el territorio y también se ha comentado con mucho contacto con el sector. Entonces, ayudar a estas empresas que aportan soluciones a poder contactar con el sector, poder valorar la solución, las limitaciones quizás, o ayudarlas a superar, porque muchas veces nos llegan soluciones que no son suficientemente maduras. Y dentro del proyecto de Agrolabs Digitales tenemos digamos, el objetivo de, en la plataforma de datos y servicios, tener una relación de todas aquellas tecnologías que IRTA está probando de forma genérica e incluso de forma particular para cada una de las empresas y poder anunciar en esta plataforma. Y luego el otro instrumento que tenemos para ayudar al sector a identificar estas soluciones es precisamente en las jornadas sectoriales que venimos realizando de cereales, de fruta, por ejemplo, el próximo 23 y 24 de octubre en Mollerussa, en Lérida. Tenemos la jornada anual, que normalmente existen más de 1.500 personas en 2 días. Y este año vamos a dedicar una sesión a temas de digitalización, donde vamos a presentar algunas de las innovaciones, tanto de IRTA como de las empresas y otras instituciones. Entonces, yo animaría a esta persona y a los asistentes a seguir, no únicamente nosotros, a cualquiera de las instituciones aquí presentes, este esfuerzo que realizamos, precisamente de identificar las empresas y las soluciones que aporten valor. Gracias, Joan. Ya estamos terminando el tiempo. Me piden que hagáis, que considere una reflexión sobre el hecho de que la inteligencia artificial sea el camino para una productividad sostenible. No sé si es una aseveración o una duda, entiendo que sería una aseveración, pero Lucía Pitarch nos pide que hagáis una reflexión sobre el hecho de que la IA sea el camino para una productividad sostenible. ¿Estáis de acuerdo en esa afirmación? Totalmente. Perdona, no quisiera robar tiempo a los resto de ponentes, ¿no? Pero puedo dar un ejemplo, además. O sea, nosotros creemos de que la digitalización y la inteligencia artificial es una muy buena herramienta para sustituir insumos que hasta ahora hemos venido usando, fertilizantes fitosanitarios, e intentar reducir las externalidades de estos inputs, de estos insumos, ¿no? Y la idea es sustituir esta tecnología que ya disponemos desde hace mucho tiempo, fertilizantes y fitosanitarios, por estas nuevas tecnologías. Y un ejemplo concreto. La gente de frutales ha estado durante muchos años pendiente de si el Captan, o meses, de si el Captan, este fungicida, va a ser siguiendo aprobado o no por la Comisión Europea. Acaba de salir la resolución y la resolución se indica de que sí, va a poder ser usado siempre y cuando reduzcamos un 61% el uso y un 20% a la deriva. Y esto creemos que solamente lo podemos usar con digitalización y probablemente con el uso de inteligencia artificial para hacer aplicación variable. Es decir, totalmente de acuerdo que la digitalización nos permite ser más sostenibles. Yo diría, bueno, por añadir un poco, totalmente de acuerdo, Joan, con tus reflexiones, yo diría, siempre nos referimos a la última guinda del pastel, en este caso la inteligencia artificial. Realmente la base del pastel es la digitalización y digamos que con esa digitalización, la digitalización hace una cosa muy aburrida, que es medir. Y todo lo que se mide mejora. Y en lo que estamos, digamos, la digitalización y la inteligencia artificial, el uso de esos datos, lo que nos está llevando y de una forma muy acelerada es a un uso más eficiente de los recursos de todo tipo. O sea, estamos hablando de agua, de energía, de fertilizantes, de fitosanitarios, en fin, de suelo, de un montón de cosas. Nos está ayudando a medir muy bien el uso de esos recursos, de plástico, de embalajes, etcétera. Además, esa digitalización nos permite orquestar mucho mejor las cadenas de producción, transformación y comercialización, lo cual tiene también unas ventajas de eficiencias de red extraordinarias. Antes daba el dato de que a nivel mundial el 45% de las frutas y hortalizas que alguien recoge en el campo no llegan a ser parte de la alimentación de ningún ser humano. Es decir, se está perdiendo casi la mitad entre el campo y el punto de consumo final por diversas razones. Bueno, pues
esa digitalización integral y esa inteligencia artificial nos permite permite medir y ser mucho más eficiente, y además algo que yo creo que es muy importante y que retroalimenta todo este proceso es que nos facilita dar mucha más transparencia a los mercados finales y a los consumidores finales, con lo cual digamos que esto de la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad social puede dejar de ser una música de fondo, puede dejar de ser un decorado bonito y pasar a ser datos, algo mucho más aburrido, pero mucho más efectivo. Gracias, José Luis. Yo tengo una última pregunta, ya estamos terminando. ¿Conocéis algún ejemplo, igual que pasa en la vida real, con imágenes que están saliendo hoy en día y vídeos que están manipulados y estas cuestiones que probablemente hayáis visto en los medios de comunicación y en las redes sociales? ¿Existe o conocéis algún ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede tener uso indebido, en este caso para la producción de alimentos, para el cultivo o la producción de alimentos? Hombre, preguntado así, en todo caso, sin decir, hombre, yo tengo que reconocer, volvemos a lo mismo, sí, hay que ser un experto en aquello que uno analiza y sobre lo que reflexiona, iba a decir sobre que critica, bueno, en general reflexiona, y es difícil. Hombre, yo veo algunas veces algunas cosas que me cuesta trabajo creer. Por ejemplo, antes Joan contaba sobre la recolección automatizada de manzana o en general fruta delicada para consumo en fresco, ¿no? Que no puede ser golpeada. Y hay avances, pero bueno, algunas veces uno ve vídeos por ahí que parecen casi promocionales. Él ha contado la verdad, ¿no? Esto es lo que hay, esta máquina es un prototipo interesante que va a salir. Algunas veces uno ve vídeos donde se está contando en tiempo real hasta la, no sé, la última frutita pequeña que detrás de 7 capas de hojas, ¿no? Y en tiempo real y con eso, bueno, no sé. Hay algo de exageración, pero fíjate, hombre, mientras no lo vendan, no se venda tecnología que no es útil y se está estafando, bueno, el estar pensando en el futuro o pensar en que podemos ser capaces de acercarnos a soluciones cada vez más potentes no me parece mal. Pero sí, supongo, seguro, que tenemos que estar pendientes como está ocurriendo en todo sitio. Hay herramientas muy potentes de recreación prácticamente sin que lo notes no sé, nosotros podríamos estar hablando aquí ahora y no ser nosotros, ¿no? Y bueno, tendremos que convivir con eso y yo creo que la voz de alarma lo tienen que dar al final los usuarios, los consumidores, en este caso de la tecnología, los agricultores, las cooperativas, las empresas. Es decir, cuando algo se esté poniendo se diga que se está poniendo en el mercado y no se está poniendo, pues bueno, o se está poniendo, no se está poniendo, funciona o funciona. Entonces, tampoco somos 8.000 millones de personas para que cada uno individualmente se manifieste. El sector más o menos todos nos vamos conociendo y yo creo que el que lo intente puede tener poco sitio para engañar de verdad al sector, si es la pregunta, ¿no? Era una pregunta comprometida, ¿eh? O sea, yo lo que pasa es que soy un Eh, deslenguado, pero la Estás en pregunta mute, es... Ricardo. Estabas en Estás mute. en mute, Ricardo. No sé si querías decir Gracias, algo. Rodolfo. No, que le veía sonreír a José Luis. Digo, algunas se sabe seguro. Bueno, a ver, hay muchas, pero bueno, el ser humano tiene capacidad para el bien y para el mal. Y ya ha habido y seguirá habiendo. O sea, eso, en fin, no, qué duda cabe, ¿no? Pero vamos, cuando Alfred Nobel hizo sus inventos a finales del siglo XIX, pues inventó explosivos y fertilizantes. Eran básicamente lo mismo, solo que se utilizaban para unas cosas o para otras. Bueno, pues aquí va a pasar exactamente igual. Esto es una tecnología potentísima y esto está para los buenos y para los malos. Javier, por concluir ya, si queréis, o Joan, si tú quieres aportar algo también con relación a esta pregunta. Bueno, yo también un poco en línea con lo que se ha dicho. A ver, se utilizará bien o mal. Yo ahora mismo no conozco ningún ejemplo, para serte sincero, de que, no se, de que se haya utilizado con fines maliciosos, digamos. Pero bueno, sí, nos enfrentaremos a ello, me imagino, en el futuro, cuando la tecnología esté más extendida.
lo utilice más gente. Creo que es parte, lamentablemente, parte de la sociedad y del ser humano es también tratar de aprovecharse, ¿no? Muchas veces y lo habrá y tendremos que estar vigilantes y bueno, pues como pasa con muchísimas otras cosas, a pesar de ello hemos sobrevivido y hemos seguido avanzando. O sea que no me preocupa tampoco mucho. Muy No, bien. yo solo insistir en de que cualquier nueva tecnología es susceptible de ser mal usada. O sea, un uso indebido de una tecnología. Lo que pasa es que en este caso, precisamente porque es tan potente, el mal uso también puede ser potencialmente muy dañino. Este es el problema, ¿no? Pero nos tenemos que quedar, al menos no sé si estáis acabando o no, pero yo creo que en un mensaje positivo, justo al revés, ¿no? De que realmente estamos realmente convencidos, yo lo he dicho varias veces, de que es una revolución en marcha. Simplemente que yo creo que quizás es la primera revolución en la que en nuestro entorno somos conscientes. Es decir, yo no sé si la mecanización en España llegó en su debido tiempo, o si la genética nos tardó 20 o 30 años más tarde que en Estados Unidos. En esta ocasión, yo creo que esta revolución la estamos viviendo casi al límite, al mismo tiempo que en otros lugares, o sea, posiblemente por la velocidad en que las cosas van, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hay que aprovechar de todas. Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. Gracias también a Gabriel, que ha estado ahí con nosotros. Y bueno, yo creo que, como decía Joan, se han dicho cosas interesantes y espero que así lo consideren los que han estado asistiendo y los que luego lo verán esto a través de nuestros periódicos. Así que gracias, como siempre, a todos por vuestras aportaciones y participación y nos vemos en las próximas. A mí me gustan más las presenciales, pero bueno, que sean de la forma que sea. Así que hasta Muchas pronto. gracias a vosotros. Gracias, Muy Ricardo. bien. Gracias a todos. Gracias, Ricardo, por Muchas la gracias a todos. Adiós. Gracias. Gracias.